Escuchas Love. All you need is love. Hola, somos Alejandra y Valeria y esto es Kabbalah Tools. Te recordamos que nos puedes ver y escuchar por la plataforma de Love FM Podcast y en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como @Kabbalah Tools. El objetivo de Kabbalah Tools es el de compartir con ustedes herramientas de la sabiduría de la Kabbalah que a Ale y a mí definitivamente nos ayudaron a conectar con nuestra luz interior. Y la Kabbalah, en términos generales, es una sabiduría milenaria y universal que nos proporciona las leyes físicas y espirituales que existen en el universo. Gracias por escucharnos. De alma a alma. Siento que debo parte de la misión que hoy tengo en esta segunda parte de mi vida, ya he pasado los 50 años, que es María Magdalena, es tras las huellas, tras sus enseñanzas, que he ido llevando los últimos años de mi vida, más de 20 años, investigando la vida de esta mujer y de otras grandes mujeres, ¿no? Que a lo largo de la historia nos dejaron un legado muy grande. De formación soy politóloga, soy máster en teología, estoy haciendo mi doctorado en teología también y por supuesto mi tesis doctoral va a ir de la mano de las investigaciones sobre María Magdalena. Así que bueno, eso es muy resumidamente quién soy y muy feliz de poder conversar con ustedes en este espacio. Pues nosotras honradas de tenerte aquí con nosotras y bueno, creo que la primera parte nos gustaría como entender un poco esto de que sí existen las energías femeninas, masculinas en todos nosotros y cómo esa parte la necesitamos poder complementar, digamos, de alguna manera para poder llegar a sentirnos plenos, ¿no? Entonces, si primero nos puedes explicar qué sería esta diferencia entre la energía masculina, la femenina y cómo se combinan y se conjugan entre sí. Bueno, me encanta tu pregunta, porque es un tema que hoy se habla mucho del sagrado femenino, del divino masculino. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué hablamos? ¿Hablamos del hombre? ¿Hablamos de la mujer? ¿O hablamos de energías que no tienen géneros y que están dentro de cada una de nosotras, como muy bien decías, y de tanto de hombres como de mujeres? Digamos que la humanidad está creada sobre el principio femenino y el principio masculino. Son dos fuerzas, dos potencias que se unen. Si bien la energía femenina siempre estuvo y está asociada a la mujer, el hombre también tiene dentro de sí esta energía. Y debo decir que para el hombre, la mujer también tenemos energía masculina, y ahora voy a explicar bien las características de cada una, pero cuando hablamos de energía femenina, podríamos decir que particularmente esta energía ha estado prohibida durante siglos principalmente para los hombres, pero también para las mujeres. Y esto viene desde tiempos inmemoriales. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de energía femenina, estamos hablando del alma, de la sutileza, de las emociones, de la espiritualidad, de los sentimientos. Y no por ser delicada, la energía femenina tiene que ser débil. Cuando hablamos de la energía masculina es la que pone el orden, la que nos da un marco de referencia, la que está orientada a la acción. La femenina puede traer una idea, un proyecto creativo, pero la masculina la pone en práctica. Y necesitamos de ambas para poder sentirnos plenos. ¿Cuántas veces hemos escuchado a lo largo de nuestra vida, de nuestros padres, abuelos, tatarabuelos, que decían, no, los hombres no lloran, los hombres no muestran sentimientos? Ay, no podés mostrar que te conmueve una flor y manifestarlo, porque eso es cosa de mujeres. El sexo débil que fuimos las mujeres durante siglos. Bueno, eso se acabó. Basta de nosotras, no somos el sexo débil, los hombres pueden llorar, pueden y deben expresar sus sentimientos, porque es parte de la reivindicación del sagrado femenino, que durante siglos fue vapuleado, ocultado y denigrado. Con lo cual hoy vivimos en un tiempo precioso donde podemos hablar de todo esto, donde tanto hombres como mujeres tenemos que aprender a integrar la energía femenina y la masculina dentro nuestro. A mí me pasa que muchas mujeres me dicen, Marisa, yo tengo una energía masculina muy desarrollada y tengo que trabajar la femenina.
Y tengo muchos hombres que me dicen, bueno, yo vivo muy feliz con mi energía femenina, yo me permito expresar sentimientos, me permito ir a una reunión donde el 90% son mujeres, porque hoy esto es una realidad indiscutible, que las mujeres somos vanguardia en los movimientos espirituales. Hoy hay, no sé, ceremonias de bendición del útero, de ceremonias con cacao, viajes iniciáticos, lo que se nos ocurra, meditaciones. Cada vez que vamos a una de estas actividades, o mismo yo tengo experiencia con mis viajes, el 90% somos mujeres. Pero hay una buena noticia para los caballeros, no se crean que se quedan ahí atrás, porque este movimiento espiritual que está siendo impulsado por la energía femenina está movilizando al masculino, a los masculinos conscientes. Entonces, cada vez más son estos hombres que se permiten mostrar que tienen una energía femenina desarrollada, por desarrollar y que la quieren integrar. Así que esto un poco como un primer escenario para entender de qué hablamos cuando hablamos de estas energías. Ahora, Marisa, entonces el primer paso sería reconocer estas energías en uno. O sea, saber que existen, reconocerlas. Vamos a entrar un poquito más en describirlas, pero me parece que lo más importante es poder identificar todos los seres humanos que tenemos estas dos energías y que son nuestros superpoderes. Porque al utilizar las dos energías se hace un superpoder, porque como tú bien dices, tienes la capacidad de crear y tienes la capacidad de manifestar, y las dos existen en ti. Absolutamente, me encanta esto que decís, que tenemos la capacidad de manifestar y de crear, y las energías son independientes al género. No importa, estas energías no tienen género y conviven dentro nuestro. Lo que pasa es que, por eso yo hablaba hace un ratito que son energías, sobre todo la femenina, la energía femenina, ha estado prohibida durante muchos siglos para poder expresarse, para poder desarrollarse fuertemente en el hombre, pero también ahora sí en la mujer, porque la mujer ya desde Eva hemos tenido un derrotero tremendo, porque Eva fue la que tentó al pobre de Adán, uy, terribles. Después con el correr de los tiempos, porque miren, hay cantidad de frases nefastas con respecto a las mujeres a lo largo de la historia, que somos la puerta de entrada del diablo, que la mujer es un mal necesario solo para la procreación, que la mujer tiene que estar callada y en silencio, que, o sea, en definitiva, éramos un adorno o un poquito más que un burro de carga. Y esto es una realidad y no me pongo en un lugar de víctima, digo, esto es un hecho concreto, agarremos el libro de historia, vamos a encontrar de Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, Aulo Gelio, cantidad de personas que han definido de manera errónea la energía sagrada femenina. ¿Y por qué? ¿Por qué nos han puesto en ese lugar? ¿Por qué siempre la energía femenina tuvo que ser denigrada, tratada de manera peyorativa? Probablemente porque el poder de procreación era inherente a la mujer, exclusivo de la mujer. Por supuesto que hoy hay otro tipo de métodos de concepción, pero estamos hablando hace, no sé, 50 años, y para atrás, ya hablo siglo I, II, III, XV, X, las mujeres como procreadoras teníamos un poder impresionante. ¿Por qué? Porque sin la procreación, ¿cómo iba a ser la continuidad de la humanidad, de la raza humana? Con lo cual, ese temor al poder de lo femenino quedó muy marcado a lo largo de la historia. Las mujeres, tradicional o históricamente, se nos llaman hilanderas, tejedoras. ¿Por qué? Porque unimos el cielo con la tierra. Ay, me en encanta. tanto que procreamos, alumbramos, traemos luz, ¿no?, a la humanidad, con niños, con bebés, pero también hoy le damos una nueva interpretación con proyectos creativos. Es decir, que ya no queda solo en la procreación, pero sí en la antigüedad éramos absolutamente necesarias, y por eso creo yo que el temor al poder de lo femenino fue tan grande que necesitaron como acallarnos y ponernos en ese lugar de debilidad, ¿no? Y que teníamos que conformarnos con la vida en el hogar y olvídate de estudiar, salir, disfrutar, bueno.
Hay dos temas Entonces, que me sí, gustaría retomar con respecto a exacto a lo que estás diciendo. Lo que acabas de decir recién, lo de la hilandera, me lleva directo a donde me gustaría ir, que es que lo mencionaste, ¿no? Este lugar a donde la mujer tiene no solamente el lugar de procrear, sino de llevar luz a sus relaciones. Somos el faro de luz de nuestras familias, de nuestras comunidades, de nuestras parejas, y eso hace que el hecho de que nosotras quizás somos más las que vamos a los cursos a tomar acción, digamos, en este lugar de elevar la conciencia del mundo, eso impacta a los hombres que habitan en el planeta a través de las mujeres, que también despertamos al mismo tiempo su deseo de reencontrarse con esta parte de su divinidad. Eso es un aspecto. Y el otro del que estás hablando, que creo que es sumamente importante retomar, es que justamente si bien sí lo sagrado de lo femenino está tomando, retomando, digamos, o sea, el poder que merece o que tiene dentro de cada uno de nosotros, hay una historia de muchísimos años a donde este lugar acallado todavía sigue en proceso de resurgir. O sea, yo creo que hay una confusión un poco, especialmente en los jóvenes, acerca de que esta historia de que la mujer es acallada ya claudicó, que hay aspectos todavía que son dejos de estas creencias y de estas formas de haber sido educadas que persisten tanto en los hombres de la sociedad actual como en las mujeres. Y quería saber qué piensas tú al respecto. Bueno, primero con respecto al primer punto, me encantó esto que trajiste, ¿no? De lo que hablábamos, de que alumbramos. En realidad somos antorchas, mujeres antorchas, y siempre la espiritualidad es llevada al hogar, se cree por las mujeres, y automáticamente me llevaba a pensar en el Shabbat, ¿no? Cuando se prenden las dos velas. Y cuando encendemos esas dos velas que nos recuerdan, por un lado, la creación y por otro lado, la liberación, si se sigue el ritual tal cual es, quien enciende las velas es la mujer, ¿no? Entonces, cómo todo se va hilvanando, como veníamos hablando recién, y tejiendo. Y creo que desde tiempos inmemoriales las mujeres hemos sido estas mujeres antorchas con respecto a la espiritualidad. Yo estudio las mujeres del Nuevo Testamento, pero también las del Antiguo Testamento. Y hoy, ¿quiénes son estas mujeres antorchas? Nosotras. Ahora esa antorcha fue pasando siglo en siglo y ahora nosotras tenemos un rol sumamente importante para seguir abriendo y llevando luz en este camino también de restituir la energía femenina al lugar de equidad que le corresponde con la masculina. Y con respecto al segundo punto, tal vez yo lo vivo un poco, aprendo de mis hijos, ¿no? Yo tengo un hijo varón de 27 años y tengo una hija de casi 24 años, y yo veo una apertura muy grande donde la mujer, o sea, los veo tan en equidad en un montón de cuestiones que aparte creo que hoy las mujeres jóvenes ya no permitirían cosas que permitieron mi bisabuela, mis abuelas, mi madre, o tal vez yo misma, con 55 años, cosas que he permitido porque era cultural y generacional. Yo hoy veo una apertura verdaderamente que a veces cuando digo algo, mis hijos me miran como diciendo, pero mamá, ¿qué estás haciendo? Está pasada de moda. Y yo me quedo porque están mucho más avanzados con esto. Pero claro, todavía pienso que digamos, en el ámbito etario de nuestra generación hay un gran trabajo por hacer. Y a mí me parece, Marisa, que el trabajo es el equilibrio, ¿no? Es encontrar el balance perfecto. Por un lado, venimos de una historia en donde la mujer ha sido una mujer sumisa, ha sido una mujer víctima, y en los últimos años se ha visto esta revolución de la mujer, este feminismo, que también, y lo hemos platicado aquí, Valeria y yo, tampoco es el tema, ¿no? O sea, se necesitan de las dos energías, se necesitan de los dos géneros para tener un superpoder. Entonces, a mí me parece que justamente el trabajo es encontrar este balance, es donde nos veamos, en donde nos reconozcamos, en donde entendemos que nos complementamos y que nos necesitamos en un mundo perfecto, tanto lo divino como lo sagrado.
Sí, coincido absolutamente. La palabra es equilibrio, porque ni un extremo ni el otro. Y ya vimos que esas fórmulas no funcionaron. Ujú. No funciona cuando nos vamos a los extremos. Los extremos nunca son buenos, ni el feminismo, ni el machismo, nada que sea polos tan opuestos y además con una carga de agresividad por lo general o desde la perspectiva del feminismo, como que la culpa de todos los males tiene que ver con el hombre. Creo que hay que hacer un trabajo de reeducación. Tenemos que reeducarnos para poder encontrar este equilibrio, ¿no? Y como decíamos recién, hasta que la energía femenina no sea reinstaurada para que vuelva a aparecer este equilibrio perdido, ese paraíso perdido de iguales, de vivir en equidad, de caminar en amor, hombre y mujer, va a ser muy difícil si nosotros no nos reeducamos desde esta perspectiva. Yo creo que las nuevas generaciones ya nos sacan años luz, lo tienen clarísimo, pero todavía hay un gran trabajo por hacer en personas que todavía esperemos vivir muchos años más, ¿no? En esta tierra. Entonces, desde ese lugar, sí, yo creo que la palabra es balance, es el equilibrio, es un sano intermedio, ¿no? Y tener un poco y bien integradas de ambas energías dentro de cada uno de nosotros y poder reconocerlas. En definitiva, es un camino de autoconocimiento personal. Ahora, retomando el concepto de restaurar la energía de lo femenino, ¿no? O sea, en general creo que nos es muy útil tomar arquetipos y personajes históricos para poder comprender exactamente de qué estamos hablando más a nivel de la manifestación, ¿no? Como de manera como más clara, ¿no? Cómo reconocer estos atributos. Entonces, nosotros sabemos que uno de los personajes o el personaje que tú al que haces referencia es María Magdalena. Entonces, primero me gustaría saber cómo tú te encontraste con María Magdalena, quién fue ella, quién es ella en tu vida y luego seguir hacia entender cómo restaurar el atributo de lo sagrado de lo femenino a través de ella y los ejemplos que nos puedas dar. Bueno, cómo no, me encanta. Sí, sabes que siempre digo que no sé si yo la busqué a ella, si ella me buscó a mí, cómo fue este encuentro, pero gracias a Dios el encuentro ocurrió hace muchos años, que yo siempre sentí una atracción muy grande por María Magdalena, pero no como un personaje bíblico, nunca, porque, a ver, por más que yo haya sido criada dentro del catolicismo, escuela de mujeres solas y de monjas, siempre estuve muy cercana a la espiritualidad, como a una religiosidad absolutamente libre y siempre sintiendo un gran amor por Jesús de Nazaret, un gran amor como un maestro. Y la otra persona que siempre me convocó era María Magdalena. Y yo tenía muchas compañeras que siempre, bueno, la Virgen, la Madre María, y yo sentía ese mismo amor por Magdalena, que nunca pude explicarlo muy bien cuando no había entrado a estudiar, a explorarla, a investigar, a descubrir a la mujer, a la esposa, la madre, la hija, la compañera, la discípula, la maestra, la rabina. Le puedo poner, miren, títulos, rótulos que también podemos llevar cualquiera de nosotras en nuestra vida. Entonces, digamos que la curiosidad por descubrir esa historia, que como muy bien dijiste, a veces estas historias nos sirven de modelos de rol, o de decir, mira, si uno se queda con el personaje bíblico, los personajes bíblicos suelen ser muy ricos y variopintos, pero yo necesitaba sacarla del polvo del texto, ¿no? Y entender quién había sido verdaderamente esta mujer y por qué me convocaba tanto, qué me pasaba a mí con esta mujer que se me aparecía en todo. Porque unos años de mi vida fue una locura. En cada cosa que yo hacía, algo de Magdalena. Tengo mil anécdotas. Podría contarles de cosas que decir, no puedo creer. Pero, ¿qué pasa? Hasta una vez llegué a ir a hacerme registros acá, chicos, porque decía, no puede ser, está todo el tiempo Jesús, Magdalena y un tercer personaje, que lo voy a decir acá, y Juana de Arco. O sea, Juana de Arco, otra mujer, que es una mujer Magdalena, porque hablamos no de estos arquetipos, por eso les digo que el devenir, ella se fue presentando, apareciendo de a poco
muy insistentemente, fuerte, fuerte, fuerte. Y después, claro, ya es parte de mi ADN, es como si fuera una hermana que está en la familia, ¿no? Ya Magdalena es un miembro de mi vida, de mi familia. Y también en una época tenía este tema, ¿no? Con Juana de Arco, que también, evidentemente, ella quería que yo contara su historia, Ujú. como Magdalena. Entonces ahí me adentré mucho en viajar a los lugares donde María Magdalena había vivido, donde había llevado a cabo su misión, que fue el sur de Francia. Y bueno, y ahí empecé a estudiar toda su historia, a entender quién había sido, pero quién no había sido. Qué nos había contado la historia oficial, pero yo descubrí que había otra historia, que no era la historia oficial la que nos habían contado, que era muy potente, muy poderosa, y una mujer muy aguerrida, muy leal, con un amor incondicional a su maestro, que nos había dejado inclusive unas enseñanzas por escrito que no hay atribuidas a otra mujer. Entonces, para mí fue muy revelador y debo decir que a partir de descubrir a María Magdalena y toda su historia, también me ayudó a sanar mi sagrado femenino Mm. muchísimo, porque yo venía, como les decía, ¿no? De escuela de monjas, con mucho el pecado, lo que corresponde, lo que no, la culpa, la culpa, la culpa. Y realmente estudiar el texto bíblico, pero más que nada la vida de Magdalena por fuera y descubrir su verdadera historia, que nunca había sido ni prostituta ni penitente, nada de lo que nos habían contado, había sido todo invento de un papa, y descubrir también después que en el Concilio Vaticano II la Iglesia reconoció que había sido un error de siglos. Bueno, para mí fue muy, muy revelador y hasta que un día decido que la vida que tenía laboralmente hablando y profesionalmente hablando ya no podía más. Y el llamado de Magdalena era tan fuerte para que yo contara esta historia que, bueno, decidí dar así como un salto de fe, si se quiere, Ujú. y, y empezar a escribir su historia, a contarla, y bueno, y ahí, pero por eso digo, ¿no? Muchas veces tenemos personajes que nos convocan, que nos resuenan, y pueden servirnos como de modelo de rol o de inspiración. Que Si bien finalmente, Magdalena es la uno, en mi vida tengo muchas otras que son definitivo, inspiración, ¿eh? en Muchas. aquí, y lo hemos también platicado en el programa, cómo finalmente estos grandes personajes, estos grandes arquetipos, hicimos inclusive un programa de Sadie Kim, en donde lo que decíamos es reconocer estos personajes, conocer sus historias, es conectar con ellos. O sea, en el momento que tú los conoces, al momento que tú te das el tiempo de estudiarlos, atraes esa energía, atraes esas características a tu vida. Y me encanta que menciones de Juana de Arco. Te escuché hablar de ella en otro programa que tuviste y me pareció maravilloso. Y sí, como a la hora que uno entiende la historia de Juana de Arco y de muchos otros personajes, ¿no? No lo queremos limitar aquí, pero entiendes y conoces sus capacidades, sus talentos, sus habilidades, su forma de ser espirituales dentro de la batalla de la vida, porque Exacto. es así, tú Sí. adquieres, tú conectas con esas características que ya viven dentro de ti. Me encanta lo que está diciendo Ale porque nosotros creemos normalmente que los patriarcas, las matriarcas o estos grandes personajes nacieron con estas características, eh, estos atributos que ahora uno quiere emular. Y en realidad no es así, en realidad lo que los hace esos grandes personajes es que lograron ellos conquistar adentro de sí mismos un montón de adversidad que les presentó la vida y sus propias personalidades. Queremos que nos platiques acerca de Magdalena en este sentido. Bueno, me encanta, chicas, lo que dicen ambas, ¿no? Porque en realidad muchas veces cuando escuchamos estas historias de vida, coincido plenamente que cuando uno estudia a estos personajes, conecta con esa energía. En lo personal, a veces a mí me cuesta en una meditación concentrarme. Ahora, yo leo la historia de Juana de Arco, de, no sé, Hildegarda von Bingen, de Ana Bolena, de María Antonieta, de la Papisa Juana, un montón de María Magdalena, ni hablar, de Marta, de Santa Tecla, y yo las vivo, vivo esa energía. Ahí sí es donde yo siento que medito, conecto
después sueño, no saben, ahí después se me empiezan a aparecer, ahora estoy estudiando en profundidad la Virgen de Guadalupe, a cada lugar que voy aparece la Virgen de Guadalupe, que la amo hace un montón, sin explicación ninguna, pero es algo en esa energía que ahora estoy encontrando, pero hay que dedicarle tiempo, hay que estudiar, hay que investigar. Y lo que tenemos que hacer cuando pensamos en estos arquetipos, en realidad es activar dentro nuestro esas energías, que le podemos poner el nombre de una diosa o lo que sea, pero activar esos dones que tenemos dormidos. Miren, ahora les cuento Magdalena, pero yo tengo un curso que se llama Mujeres Grandiosas, donde en esos son 4 encuentros donde hablamos de las guerreras, las reinas, las sacerdotisas, y cada una de mujeres de la historia asociadas a una diosa. ¿A qué diosa? Si es Artemisa, si es Hécate. Bueno, entonces es un trabajo precioso. La última clase hacemos, es un trabajo práctico donde cada una tiene que decir con qué diosa o con qué mujer se identificó. Y ahí aparecen todas estas mujeres que recién mencioné, desde Juana de Arco, Magdalena, Hildegarda. ¿Y cuál es la diosa con la que la mayoría de las mujeres les cuesta identificarse? Con Venus Afrodita. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la sensualidad, Claro. con el placer, con lo erótico, y la mayoría de mujeres venidas del catolicismo tienen esta cuestión sesgada, cortada, limitada. ¿Por qué? Por la culpa, por el pecado, porque está mal, porque la... Entonces hay un gran trabajo por hacer desde este lugar. Digo, no puede ser que nunca, y yo me incluyo, porque cuando yo hice mi ejercicio, tampoco la traje. O sea, Venus Afrodita estaba allá, re lejos, en mi historia de vida. Y Magdalena, desde este lugar, a lo que nos invita es probablemente a descubrir dentro nuestro esos potenciales que tenemos dormidos. ¿Cuántas veces, si nos ponemos a pensar, se nos ha limitado el tema de esos dones de la intuición, de la clarividencia, de la clariaudiencia? Porque, y no lo podés contar, y mucha gente dice, bueno, yo no puedo contar que por ahí tengo muchas intuiciones, son sincronías, escucho, veo. No, porque en mi casa me dicen, ojo, ¿qué haces? Bueno, hoy creo que de manera respetuosa, y tenemos que hacerlo bien y con calma, hoy damos la bienvenida a recuperar esos dones que están dentro nuestro, como estuvieron en la vida del arquetipo que querramos tomar, de Jesús, de Magdalena, de quien querramos. Y entonces en este caso, María Magdalena fue una mujer que tiene unos valores de puesta en práctica hoy, como ser la resiliencia, como ser la lealtad, la seguridad personal, las ganas de vivir, porque verdaderamente si alguien tuvo voluntad de vivir después de una situación tremenda, Magdalena nos devuelve esto, una guerrera a su manera, porque no se quedó sumida en el dolor, en el victimismo, en la depresión, dijo, no, yo de esto salgo adelante. Magdalena comprendió la misión de su vida, comprendió la misión de su alma. Ella tenía que llevar un mensaje, tenía que continuar la tarea que ella había vivido al lado de su maestro y amado Yeshua de Nazaret. Entonces, bueno, desde este lugar es que ella viene hoy. A ver, ¿por qué somos tantas personas hablando de Magdalena? Es una locura. ¿Que está de moda? ¿Qué pasa? ¿Por qué vuelve? Bueno, porque vuelve a mostrarnos el desequilibrio que durante siglos fue perpetuado en la humanidad y que hoy tenemos que restituir este sagrado femenino al lugar coherente del cual nunca debió haber sido quitado. Sí. Marisa, nos pregunta Minerva, ¿como mujeres se necesita ser rebelde para luchar por una causa? Buena pregunta. Bueno, yo creo que un poco de rebeldía hay que tener, sí. Yo pienso que sí, porque a veces esa rebeldía nos da la fuerza, nos da esa fuerza, ¿cómo decir? Ese fuego sagrado que está dentro nuestro lo activa. Miren, cuando yo decidí dejar el trabajo que tuve y sin pretensión de ser autorreferencial, pero a veces contando la historia personal de vida, puede ayudar a otras personas también a inspirar. Cuando yo dejé esa vida que tenía ordenada, que tenía un salario fijo, que sabía lo que iba a hacer de acá a 3, 4 años en mi desarrollo de carrera, mucha gente me dijo, ¿pero de qué vas a vivir? Hace 25 años, pero ¿de qué vas a vivir? No vas a poder. Yo escuchaba y dije, ¿sabes qué?
todo bien, yo cierro y tengo esta fuerza, esta fe profunda en que este es mi camino en este momento de mi vida. Entonces, revelarse muchas veces nos da esa energía poderosa para dar el salto. Así que sí, miren, Juana de Arco fue una rebelde, con causa, Magdalena otra. Y así podríamos hablar de un montón. Yo creo que la rebeldía ayuda mucho. Sí, La rebeldía el ser bien valientes. entendida, sí, una cuota de rebeldía es súper necesaria. Es que justo tiene que ver, yo creo, antes de que empezáramos el programa, estábamos hablando justamente acerca de lo viejo conocido, ¿no? Y justamente la rebeldía es totalmente lo opuesto a este concepto de vivir bajo el marco de lo viejo conocido. Y no creo que solamente es hacia la mujer. Yo creo que cualquier ser humano necesita un grado de rebeldía para poder encontrar eso que es su llamado, su misión en este mundo, porque si tú vas a hacer lo que todos los demás hacen, es difícil que puedas encontrar ese espacio en este mundo en el que vivimos. Por supuesto, y no es inherente ni al hombre ni a la mujer. La rebeldía es propia de la naturaleza humana y está muy bien que así sea. Y yo creo que estamos viviendo un momento de rebeldes, de herejes apocalípticos, que yo creo que la palabra apocalíptica a veces da miedo, pero la palabra apocalipsis significa revelación, y la revelación, una vez escuché una definición que me gustó mucho, escuché apocalipsis, es que estamos revelando a Isis, estamos revelando a la gran diosa madre, estamos revelando a la energía femenina. Y saben que hay un texto que me gusta muchísimo, que es el Pisti Sofía, que es un texto apócrifo para la Iglesia Católica, pero canónico para la Iglesia Copta. Es un texto del siglo II tardío, y allí dice que la era del Padre fue la era del Antiguo Testamento, la era del Hijo o de la Iglesia fue la del Nuevo Testamento, y que ahora estamos empezando a vivir la era del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es una energía femenina. Entonces, esto que hablamos de revelando a Isis, estamos revelando la energía femenina, coincide absolutamente con lo que nos trae el Pisti Sofía, que estamos viviendo la era del Espíritu Santo, de la energía femenina. Y el Pisti Sofía dice, la era del Hijo terminará con la era del Hijo y el Espíritu Santo en sagrado matrimonio. A mí, cuando leí eso, se me puso un poco la piel de gallina, porque si lo quiero transportar a los arquetipos de Jesús y Magdalena, la era del Hijo del Nuevo Testamento fue la era de Jesús. Y la era del Espíritu Santo, de la energía femenina, es la revelación de Magdalena, que vuelve con una fuerza implacable, y de tantas otras, pero en particular lo miro desde la perspectiva histórica que yo estudio, y entonces me hace muchísimo sentido, porque además estamos descubriendo una historia que cada vez tenemos más indicios que ha sido adrede ocultada y acallada. Con lo cual, bueno, creo que estamos en esta apocalipsis revelando a Isis y a la gran diosa madre y a la energía femenina. Y desde el punto de vista de la Kabbalah, la energía femenina a la que te refieres es la Shejina, o sea, es el mismo concepto del Espíritu Santo, o sea, de la revelación del aspecto femenino dentro de la divinidad, digamos, o sea, que es exactamente el mismo concepto. La manifestación. Ajá. Mira, me gusta mucho esta pregunta de Mirna, dice, ¿consideras que la mujer siempre ha sido líder? Y si es así, ¿por qué se nos puso en puestos como cuidadoras de casa, como amas de casa? Bueno, yo considero que, por supuesto, hay un liderazgo natural en las mujeres, y de hecho, como hablábamos por ahí un poquito al principio, siempre la mujer tenía que dedicarse a los temas de la familia, a criar a los hijos, a conformarse con la realidad de su hogar, y la mujer era entendida como esta vasija, ¿no?, que tenía que dar vida. La mujer era la que traía la vida al mundo, y a partir de ahí, durante siglos, las mujeres quedamos para servir al marido, para servir y criar a los hijos, para vivir en el hogar. Pero hubo muchísima cantidad de mujeres líderes que en muchos casos han pasado a la historia de manera difamada, porque fueron mujeres tal vez adelantadas para su tiempo, mujeres que se rebelaron porque no querían conformarse con lo que se esperaba de ellas, con lo que quería que ellas fueran. Madres, esposas, sumisas, dedicadas al entorno solo familiar.
pero esto viene desde tiempos ancestrales. Hoy ya esto claramente hace 50 años ya no es tan así, ya no es así. Hoy las mujeres ocupamos roles de liderazgo, nos ha costado, sí, pero creo que hay un cambio. Pero es muy linda la pregunta de Mirna porque verdaderamente hay una evolución. La humanidad ha ido dando saltos evolutivos en los cuales la mujer, yo creo que ha dado y ha tenido y hemos tenido grandes avances, aunque todavía queda, por supuesto, un camino por recorrer. Yo nomás quería agregar que a mí me parece que estoy 100% de acuerdo contigo y, o sea, no, digamos, sin quitar lo que tú estás diciendo, que creo que es muy válido, es agregarle el concepto de que me parece que el liderazgo interno de las mujeres para hacia adentro de nosotras mismas y hacia adentro de las casas ha sido totalmente menospreciado. Claro. O sea, como si no fuera nada dedicarte a la salud emocional de los miembros de tu familia, ¿ves? O sea, como si eso fuera de verdad hacer nada. Y creo que la humanidad está justamente en una carencia enorme de amor y de empatía por menosprecio a esto que es el liderazgo de la parte femenina de las mujeres dentro de nuestros mismos hogares y nuestras familias. Porque aparte, vale, justamente el ser mamá, el ser esposa, tiene mucho que ver con lo que tú decías, Marilisa, con darle contención a esta luz, con ser la líder de esta energía. Entonces, si tú que nos estás escuchando eres una ama de casa y cuidadora de tus niños, ¿qué crees? Tú tienes un liderazgo en ti. Y aquí siempre lo decimos, todos tenemos esa capacidad y somos embajadores de luz. Hagamos lo que hagamos. Y tú que cuidas de tu casa y tú que cuidas de tus hijos, estás cuidando del futuro. O sea, estás guiando a personas. Entonces, pues sí, todos estamos en donde nos toca estar y de ahí sacar la luz, ¿no? ¿Un poco? Claro, coincido absolutamente. Además, el hecho de ser madre, esposa, que es un rol, yo creo que no hay dinero que pueda pagar ese rol, criar a nuestros hijos, estar ahí presentes. Bueno, yo amo, ¿qué puedo decir? Yo creo que tiene mucho que ver con el amor, ¿no? Es la manifestación más grande del amor que podemos hacer, tanto hombres como mujeres, porque hoy, gracias a Dios, también en estas generaciones que hablamos, ¿no? Actuales, jóvenes y futuros, son pares, son iguales. Yo lo vivo en mi matrimonio también, de ser pares y ser iguales. Y podemos hacer los dos las mismas cosas, desde hacer las compras o desde poner la mesa o lavar los platos. Y ahí es donde también se ve el amor enorme, donde tiene que ver con la colaboración. Por eso me encanta esto que decís, ¿no? Que las mujeres que están dedicadas por el motivo que sea, por elección personal o porque la vida las puso ahí, en cuidar a sus hijos, a su marido. El rol del hogar es un rol tremendamente difícil y desafiante, con lo cual el liderazgo es clave. Coincido absolutamente, chicas, absolutamente. Me gustaría que para cerrar nos platiques tantito qué significa el Evangelio de Magdalena. El Evangelio de Magdalena es una bocanada de oxígeno, de aire fresco. Es un revisar patrones muy limitantes que hemos tenido en nuestra vida y romper, y digo romper, revisar, pero verdaderamente entender que no somos pecadores, que vinimos a esta vida a disfrutar todo lo que Dios nos dio. Hemos sido creados a su imagen y semejanza y tenemos que saber que el poder de sanar está dentro nuestro. Y este evangelio nos echa mucha luz, muchísima luz a temas que han sido para mí controversiales, pero también nos va a hablar de que el pecado no existe, nos va a hablar de trabajar el desapego, de vivir el aquí y el ahora para poder ser felices, porque no sabemos qué nos va a pasar mañana. Nos enseña a comprender que todo va a volver al origen, es decir, que del polvo venimos y al polvo nos vamos. Entonces vivamos el aquí y el ahora, trabajemos el desapego, nos invita a vivir en armonía y para poder vivir en armonía también tenemos que aprender a poner límites en nuestra vida, hacia afuera y hacia adentro. Y bueno, es un evangelio muy rico, nos invita a vivir en paz. ¿Pero qué tipo de paz?
una paz que nadie nos pueda quitar. Porque a veces, vieron, nos van llenando la mochila, nos van cargando con problemas de otros y al final estamos en una maraña de cosas que tanto no tienen que ver con nosotros, pero que nos empezamos a hacer cargo. Nos invita a pedir perdón si sin querer lastimamos a alguien, o a veces una palabra dicha de manera determinada que al otro lo puedo lastimar, pero también perdonarnos a nosotros, porque a veces nos ponemos una vara muy alta, ¿no? Y nos castigamos mucho, tenemos que querernos un poquito más. Entonces, aprender a perdonar, a perdonarnos y aceptar cuando nos vienen a pedir perdón. Y a lo que nos invita muy grandemente es a ponernos en marcha. Y dice, en la marcha está la salud, está la felicidad y está la salvación. A tener proyectos, a no quedarnos quietos, a no estar detenidos ni girar en círculos. Porque ahí está la enfermedad. Cuando nos quedamos quietos, cuando no sabemos qué hacer, cuando dudamos, no, adelante con energía, sabiendo que Dios nos va a acompañar. Dios, como cada uno lo quiere entender, la energía creadora, Dios Padre Madre, la energía cósmica. Es un evangelio muy precioso que a mí me trajo una gran enseñanza, sobre todo con el tema del pecado, con el tema de poder vivir en armonía, aprender a decir no. A veces decimos sí cuando queremos decir no, y después tenemos que buscar cómo salimos del sí, porque el sí nos compromete y el no nos libera. Entonces, bueno, invito a todo el mundo a que lea el Evangelio de Magdalena, el Evangelio de Felipe, el de Tomás, todos estos evangelios que son considerados apócrifos, pero la palabra apócrifo no significa fraudulento. Apo significa por debajo de. Es decir, que han quedado, excluidos, son voces disidentes, que han quedado del otro lado, han sido excluidos del canon bíblico, pero verdaderamente aportan muchísima luz, muchísima luz. Hay más de 52 textos que se han encontrado en Egipto en el año 1945, que son de una riqueza espiritual fabulosos. Entonces, un poquito a grandes rasgos, ahí conté las enseñanzas o las ideas, fuerzas más potentes del Evangelio de María Magdalena. Por supuesto que vamos a tener que hacer otro programa donde sigamos platicando, si tú estás de acuerdo. Sí, claro. Y nos gustaría que para cerrar nos platiques acerca del proyecto que tienes aquí en México en diciembre para promocionar este evento. Bueno, estoy súper feliz. El día 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe, estaré dando una conferencia que se llama María Magdalena y la Virgen de Guadalupe, 2 mujeres, un mismo amor, en la Sinagoga Justo Sierra, en la Ciudad de México. Y digo, qué paradójico, ¿no? Tener la oportunidad de restablecer 2 mujeres judías en un templo tan precioso como es Justo Sierra. Y luego el día 14 hago una actividad ya más experiencial que se llama Dios y la Magdalena, junto a una queridísima amiga de camino, Lileina García, de Pulso Alquímico. Y esta es una actividad teórico-experiencial que no me acuerdo exactamente el lugar, también es ahí en Ciudad de México, en un lugar de retiro muy, muy hermoso. Así que estoy muy feliz de poder volver a México, que amo y la gente siempre es tan amorosa y me recibe, y a Mario, mi marido, también con tanto amor. Así que estas son las 2 actividades que voy a estar haciendo allí con mucha alegría, con mucho amor, porque son temas que me apasionan. Marisa, te esperamos y los esperamos con muchísimo amor, con mucho entusiasmo. De verdad me quedo con muchísimas cosas. Estoy seguro que todos los que nos escuchan también. Tú eres una bocanada de oxígeno y de amor. De verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar con nosotros. Y pues te mandamos igual el link para que lo compartas con todas las personas y todos tus alumnos. Muchísimas gracias por acompañarnos. De alma a alma. Muy emocionada. Gracias, preciosa, por tus palabras. Muy, muy emocionada. Y por supuesto, a disposición para otro encuentro. Es un placer conversar con ustedes. Gracias, Marisa. Así que bendiciones. Muchísimas gracias. Saludos a Mario, por favor. Gracias, preciosa. Muchas gracias a las 2. Bye, bye. De alma a alma.
Love FM. All you need is love. Love.